Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este viernes 23 de abril. Al saludarles, bueno, están previsto el confinamiento del fin de semana. Creo que el compromiso ciudadano puede ayudarnos a, a intentar frenar entre todos a la pandemia, al virus, el contagio, que no exista aglomeraciones. Son 2 días. No hay que llenar ni las alacenas ni cosas por el estilo como que va a ser un mes. O sea, de lunes a viernes todo va a estar abierto. Creo que las tiendas de barrio tienen que recibir un impulso desde el punto de vista ciudadano. No necesitamos, o sea, vamos a ayudarnos entre todos. Y si hay gente que puede ir a dejar en la casa porque tiene productos, porque son productores, también eso puede, están a disposición. O sea, cada sector tiene una opción en este momento de la solidaridad. La ley de defensa de la dolarización pasó en el Congreso con 86 votos. De todas maneras quedan algunas cosas que se puede preguntar y ver cómo se puede definir el tema. Y para eso yo quiero saludar al señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Primero una evaluación para luego pedirle que nos ayude a entender. Hay preocupación y obviamente los sectores que estaban en contra de esta ley comienzan a reflexionar y a ponerle temas que a lo mejor incluso no están en el proyecto y que se puede convertir en ley. Así es que, señor economista Pozo, muchas gracias por acompañarnos. Su primera reacción a esta aprobación sale más o menos como usted tenía previsto y diríamos, logra que pase el proyecto de ley en la Asamblea. Bienvenido, economista, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Bueno, la ley, de acuerdo a la información que hemos podido revisar hasta ayer en la noche, parecería no tiene ningún grado de afectación en cuanto al fondo de la misma. El espíritu de la ley se mantiene, los temas que eran los fundamentales, como el establecimiento de los 4 sistemas de balance del Banco Central, se mantienen, se respetan las 2 juntas, la una monetaria y la otra financiera. Hay algún cambio en cuanto al número de miembros, que eran 5, ahora se habla de 3, y obviamente hay que hacer ahora una revisión mucho más pormenorizada, mucho más detallada de cómo mismo sale la ley, pero parecería que no hay cambios, como le digo, en los temas de fondo de la misma, y por lo tanto me parece que esto tiene un resultado claramente favorable. Esto es un avance muy importante para la estabilidad, para la dolarización, para la economía. Esto le va a ayudar al país ahora y a futuro. Yo creo que eso es una gran noticia que hemos podido recibir el día de ayer. Usted diría entonces que las 2 juntas de 5 bajen a 3, no es mayor problema, pero hay también, y me decían, y me voy a permitir leerle, esta unidad de consolidación, de gestión y consolidación que se crea al interior del Banco Central, que podría estar siendo apuntada por gente que ya ha estado estos últimos 14 años y que eso puede traer dificultades. Entonces esto me lleva a pensar, señor economista Pozo, a que los nombramientos que tienen previstos en esta ley, la estructura del propio Banco Central, ¿será justo que se nombre en los últimos días del gobierno o usted cree que eso ya se le debe dejar al próximo gobierno mientras entre en vigencia la ley, se generan las ternas evidentemente que deberán presentar a la Asamblea? ¿Cómo está observando usted esto?
Bueno, yo creería, Francisco, en primer lugar, que uno no puede juzgar por presunciones. Es Ya. decir, uno no puede imaginarse que mañana va a llegar alguna persona con algún interés particular que defiende algún objetivo de algún banco en particular y le va a quitar fuerza o transparencia al directorio que se conforme. O sea, no tiene sentido. Lo obvio es Ujú. que pueda estar conformado por personas con un récord académico adecuado, con un récord de experiencia de al menos 10 años, que haya estado vinculado a temas económicos, financieros. No es pecado que haya estado trabajando en algún momento en una banca pública o en una banca privada. No, no, obviamente que no. Así que, Más bien eso ah, le daría experiencia, pero claro, esta unidad de consolidación y de gestión que se crea al interior del Banco Central podría ser llenada por funcionarios que a lo mejor ahora eran asesores o están ahí como el ex candidato presidencial, que podrían quedarse en esa unidad. ¿Usted encuentra esa unidad en la ley? ¿O lo propusieron así, economista Pozo? a ver, y como le estaba diciendo, que el hecho de que alguien se cruce un semáforo no da para que quiten los semáforos. Ya. Eso no, uno no puede juzgar las cosas de esa manera. Tampoco puede poner al primero que pasa por la calle de director del Banco Central. Si lo que se busca es una institución técnicamente autónoma, independiente, que colabore, que pueda hacer un trabajo de calidad, como es en otros países, los bancos centrales independientes, no puede poner al primero que se le cruza como director de central. Tiene que demostrar una serie de requisitos, como le digo, profesionales, de experiencia y obviamente personales también, que sea una persona con un récord intachable de comportamiento en todos los sentidos, y ahí se podrá nombrar a esta persona. Pero el proceso es que el gobierno, en este caso el presidente, envía las ternas y la asamblea selecciona de esos nombres quién lo integra. Entonces, en ese sentido, hay que esperar a ver cuál es del inventario, llamémoslo así, Ujú. de nombres que se puedan tener para ello. Yo no he conversado esto con el presidente de la República porque esto se produjo, como sabemos, ayer hasta de noche. Ujú. Yo tengo que conversarlo, pero probablemente esto no pueda ser definido por el actual gobierno. Esto tenga que ser o instrumentado a través del próximo gobierno o acordado entre el gobierno saliente y entrante. Ya. De tal suerte de que hay El personas. pedido del presidente electo en la reunión del día lunes y de las comisiones, por lo que nos comentó aquí el propio ingeniero Holguín, decía que los nombramientos de último momento le pedían pues que no se hicieran y sobre todo usted que ya tiene experiencia, esos cambios de libre remoción a cargos de permanentes, ¿no es cierto?, a hacer carrera pública. Y ahí podría caber esta idea de que usted nos plantea, o que en acuerdo, o que a lo mejor le dejen la implementación de la ley al nuevo gobierno. Sí, yo creo que hay que ver cuál es la decisión que se adopta, pero yo creo que es sano eso. Los Ya, nombramientos a que se refiere, que usted menciona, son los nombramientos de los que serían funcionarios del gobierno, claro. es decir, del actual gobierno, ¿no? En este caso es una propuesta de nombres que haría el presidente a la Asamblea para que la Asamblea escoja. Ahora, ese proceso hay que ver en la fecha en que sale La ley se... esta ley aprobada en el registro oficial, en la fecha en que se envían los nombres. Entonces, claro, ya los tiempos van moviéndose y por eso le digo, hay que ver cómo se instrumenta eso, si simplemente se deja para que el siguiente ya elija totalmente esto y proponga los nombres, o se hace de común acuerdo o algún tema intermedio. Pero Ya. es obvio que si hay un gobierno que se inicia, tiene 4 años por delante, tiene sin duda una opinión importante en esta materia. Economista Pozo, la independencia del Banco Central, más las dos juntas, ¿qué más tiene entonces, si usted nos dice como base esta, qué otros temas ayudan a consolidar la dolarización, a más de estos dos, ¿no es cierto? Lo de los balances,
la posibilidad, digamos, ninguna posibilidad de uso de esos recursos. Para algunos dicen le están quitando la liquidez al país, se están guardando, y les digo, oiga, se están guardando la plata que es de ellos. Pero sí, hay estas reflexiones que podrían de alguna manera también ayudarnos a entender por qué se consolida un banco central entre los criterios de otros que también han comenzado a decir nuevamente no debería haber banco central. Bueno, hay una lógica que tiene que entenderse por qué se promueve una ley de esta naturaleza. En un banco central independiente técnicamente significa un banco central que va a tener un rol en la estabilidad económica independiente de lo que el gobierno pueda decir o independiente de lo que el sector privado pueda decir. Por eso es que se le denomina el tercero confiable. Es una instancia que técnicamente opina sobre temas de trascendencia nacional en el ámbito económico, en el ámbito financiero. Entonces, desde ese punto de vista, ese rol es el que debe cumplir un banco central con estas características. Pero para que pueda cumplir eso, se requieren algunos elementos. En primer lugar, que su estructura administrativa y su directorio opere como tal. Aquí hay una junta de regulación monetaria que sería una suerte de directorio que establecerá las políticas en el ámbito monetario y el Banco Central será quien aplique esas políticas, quien instrumente esas políticas. Y dentro de esas políticas existen principios que son los que van, en este caso particular, a ayudar a fortalecer la dolarización. ¿Por qué le ayudan? Porque el momento en que usted establece un mecanismo que cada dólar que va a entrar de depósito, que es un pasivo del central, tiene que tener un dólar en respaldo en reservas internacionales y que tienen que cubrirse todas esas obligaciones, lo que está haciendo es precautelando que esa liquidez no se use para otra cosa, al tiempo que se prohíbe totalmente que le preste plata al gobierno o a cualquier instancia externa. El Banco Central no es un banco, como dice Bull, muchas veces comercial. Es un banco de reservas, que se llama, de preservación de reservas. Y tiene que utilizar los recursos que recibe con ese principio. No puede coger la plata y prestar a alguien como es un banco, normalmente un banco comercial. Entonces, ese proceso de precautelar los activos, los pasivos con los activos suficientes, tiene que ir produciendo que el descalce que ahora tenemos se vaya reduciendo. Ahorita hay un descalce de más o menos 6.600 millones de dólares. Es decir, esa cantidad de plata falta en reservas para poder cubrir los pasivos, las obligaciones. Y eso tiene ahora un cronograma. Claro, eso tiene un calendario que tiene que irse. En la propia ley hay un calendario para el 2035 para poder cubrir esas obligaciones. Y no puede ser un plazo corto, porque primero la cifra no es una cifra pequeña. Y esto tiene que irse acumulando. Entonces, si el momento en que nosotros tengamos una relación 1 a 1 de todas esas obligaciones, estamos cubriendo la dolarización. Recuerde que esto se dio porque se tomaron los billetes de las reservas y le cambiaron con papeles. Y esa plata utilizó el gobierno para prestar en mil cosas, en actos, hasta en corrupción. Entonces esto es parte del espíritu de la ley. Pero para que esto sea un tema de conocimiento ciudadano, se necesita que todos podamos tener acceso a esta información. Todos podamos ver que esos dólares están ahí depositados por encaje, por depósitos de la banca, de los gobiernos seccionales o del Seguro Social, tiene la contrapartida en liquidez en reservas internacionales. Y para eso son los 4 balances. Usted va viendo esto contra esto, si está cubierto, y así hasta que esto se llene. Una vez que se llene todas esas obligaciones y hay un excedente, ahí podríamos pensar en que el Banco Central pueda cumplir. Puede usar esos recursos. Adicional. Pero mientras eso no ocurra, es imposible, porque estaríamos creando dinero de la nada, que es lo que se hizo cuando le prestaron al gobierno esa plata y quedó ahí
papeles que lamentablemente no son liquidez. ¿Usted creería, economista Pozo, que esos papeles se pueden ir monetizando para ir cerrando esa brecha? Los papeles que tienen, entre ellos hay acciones del Banco del Pacífico a través de la CFN, los mismos papeles que le da la CFN. ¿Se podrá monetizar un poco, arreglar esas cuentas, economista? En la parte de los bonos de Estado sí existe un calendario. Cuando van venciendo, el Estado, en este caso el presupuesto de Estado, tiene que ir entregando los recursos para poder cumplir con esas obligaciones. Ahí sí. Donde le veo más difícil es en el tema de las acciones, porque lo que se hizo en su momento fue darle la característica de sociedad anónima a una empresa pública, el caso de la CFN, por ejemplo, y nadie va a comprar esa acción, pues. No hay mercado para eso. E inclusive, si usted le calificaría, no tendría una valoración 1-1, que es de la forma como se cambió la deuda por las acciones. Entonces, en la práctica yo le veo muy difícil que pueda convertirse en efectivo. Habrá que hacia adelante ver algún otro esquema. Un tratamiento ahí, con otra ley para eso, para que no les metan presos a los que quieran arreglar. Habrá que ver, ya eso cae mucho en el ámbito legal, Francisco. Ya. Habrá que ver qué alternativas existen para poder convertir esas acciones en efectivo. Pero lo que se hizo con eso, pagarle al central 2.000 millones con acciones de empresas. Pues llevarse la plata, en definitiva. Donde no hay mercado, eso es un gol de media cancha. Pues, o sea, eso es impresentable, es impresentable. Y hasta ahora casi los que hicieron eso no, casi como darle acciones no han respondido. A una empresa que no existe. Claro. O sea, es una cosa que no tiene razonabilidad alguna. Lo otro sí va a irse atendiendo conforme obviamente el Estado tenga recursos de acciones, etcétera, tiene que ir pagando esos compromisos. Y ese es un porcentaje, no es, como usted nos hace notar, el todo, pero habrá que irlo resolviendo. Tiene esta ley, como algunos ayer en los discursos manifestaban, esta idea, primero, de la privatización del Banco Central, y en eso usted ha sido enfático, dice, a ver, demuéstreme cómo. Pero exenciones tributarias, facilitación para que no se pueda saber cuánto están ganando, cuánto se incrementan. Ese fue un discurso ayer muy, no sé si, digamos, que tenga un sustento, pero sí que escuchado puede generar preocupaciones, economista Pozo. No le veo, Francisco. La ley tiene objetivos que no tienen nada que ver con la rentabilidad del sistema financiero. Esta no es una ley ni tributaria ni de búsqueda de cuánto van a recibir en comisiones, no tiene nada que ver con eso. Esta es una ley de independencia del Banco Central. Estamos confundiendo los conceptos, los roles. Hay un discurso ahí político de que esto es privatizar, ¿qué? Si lo que se está haciendo es precauterando la plata de la gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con una ley de esta naturaleza? Protegiendo la dolarización que respalda a la mayoría de la gente. Es decir, no tiene sentido alguno buscar argumentar que esto va para algún beneficio particular u otro, o sea, no tiene sentido. Ahora, si me dicen esto va con una meta de que los ahorristas en el Ecuador tengan protección, la respuesta es sí, es para ellos. Y si esos ahorristas son privados, la respuesta es sí, son privados. Todos son privados los que depositan en las instituciones financieras, en los bancos, en las cooperativas, en las mutualistas. O sea, son ahorros privados que una parte de los mismos van al central bajo la figura del encaje bancario. Y esa es la plata que se busca que esté protegida con las reservas internacionales. Entonces, no veo... No encuentra asidero en eso. Es solamente entonces, según su criterio, un discurso más bien político que intenta lo que venían haciendo, ¿no? Intentar que esto no se dé, sobre todo en el cálculo electoral. Y ha pasado esto, se viabilizó
la ley, pero sin duda le ha costado, no sé si 3 proyectos, pero por lo menos 3 ocasiones en las que incluso, yo le decía, se toleró esta calificación del CAL de constitucional o no del proyecto. Pero bueno, pese a lo malo. Francisco, fíjese lo que yo le dije en alguna entrevista anterior. Había dos opciones: entrar ahí a los puñetes a decir que esto es inconstitucional y ahí nos parqueábamos, o buscar algún acercamiento amigable, llamémoslo así, y ver cómo se podía ir avanzando en ciertos temas para la aprobación final de la ley, que realmente es lo que nos motivaba a todos. Y esa fue la mejor alternativa. Aquí tenemos el resultado de lo que ocurrió. Yo me siento muy satisfecho y muy a gusto con lo que ha pasado, no por mí ni por el gobierno, sino por el país. Esto le va a ayudar al país, le va a ayudar adelante cualquier gobierno al que se va a posicionar el 24 de mayo y cualquier otro futuro. Esto es una buena ley, esto protege el régimen cambiario, esto le da consistencia al Banco Central, eso le da la posibilidad al Central que pueda recuperar lo que algún momento fue en el pasado y que no vuelva a ser una oficina de gestión del Ejecutivo o del gobierno de turno. Entonces, esta es una ley adecuada. Obviamente mañana pueden cambiar la ley, pero claro, ya es la cosa tan simple. Ya tiene más, además, tiene un escudo por lo menos. De la ciudadanía, creo yo. Claro, y ese escudo que se deja, como usted hace notar, que le va a permitir a la ciudadanía, incluso cuando ya lo intenten, debatirlo, generar la discusión pública. Ministro, ¿esto le facilita también entonces el cumplimiento con el Fondo Monetario? ¿Usted prevé que en estos meses, no sé si en este último que le queda al gobierno, tenga algún desembolso? ¿Tiene previsto eso, ministro? En el programa, como usted sabe, Francisco, perdón, buen provecho. Hay un desembolso previsto para este año de 1.500 millones por parte del fondo. Ese desembolso es con metas cuatrimestrales, no trimestrales como fue el año pasado, lo que significa que al cierre de abril se revisarán las metas fiscales, de reservas internacionales, de balance primario, una serie de indicadores que se revisan. Y eso se conjuga con las reformas cualitativas que están en el programa también, la reforma cualitativa en este caso de esta ley. Entonces, mi percepción de esto es que nosotros vamos a cumplir todo eso, se van a cumplir las metas cuantitativas y también se va a cumplir la meta cualitativa que es de esta ley, con lo cual se viabiliza el desembolso, el primer desembolso de este año del fondo. Obviamente, el nuevo gobierno va a conversar, y esto es más que obvio, con el fondo. El fondo va a ver cuáles son las ideas del nuevo equipo económico. Para fijar nuevas metas. Claro, si van a continuar con el programa, lo cual yo estoy casi seguro, no 100%, pero casi seguro que así va a ser, que van a continuar con el programa, pero tienen también todo el derecho de hacer algún ajuste al programa. Y eso ya es un tema de negociación entre el nuevo gobierno y el fondo. Y en función de eso, ver cómo vendría el desembolso primero de este año, porque para que, siendo estricto, digamos, las cifras de todo el sector público financiero no salen al otro día del primer cuatrimestre, es decir, no salen el 1 de mayo. Eso se demora un mes, un poco más. Es decir, las cifras estarían saliendo julio. A mediados de junio, que sería la fecha con la cual podrían hacer la revisión de las metas, proponer al directorio del fondo el desembolso y entregar el desembolso a Ecuador. Pero está sujeto también a lo que le dije, ¿no? La renegociación que puedan hacer el programa, ver si pueden adelantar algún fondo, no sé. Hay una gran apertura del fondo, una gran flexibilidad, así que en ese sentido yo creo que hay buen espacio. Ese buen espacio. Y aquí entre nos, ¿cómo queda la caja? El presidente como que no dice nada, le dijo, verá, la mesa no está servida.
no comerá cuentos de eso de que la mesa está servida. A mí me dijeron eso y vea lo que nos hemos encontrado. Pero cuando el presidente reconoce que la mesa no está servida, ¿cómo interpreta el ministro de Economía y Finanzas esa afirmación? Uno puede relativizar los conceptos, Francisco. O sea, si usted observa que el déficit fiscal el año pasado era de 8.700 millones de dólares, el estimado a octubre, que es la fecha en que yo me incorporé al ministerio, y terminó siendo de 7.000 millones, 1.700 millones de dólares menos, lo que impidió o favoreció a que no nos endeudemos como estaba previsto. 2.400 millones con la China. Claro, no tuvimos necesidad de endeudarnos por un sobrecumplimiento de metas. Este año ese mismo déficit, el año pasado no fue de eso, sino de 7.000, y este año la meta es 3.900. Fíjese la reducción del déficit fiscal del un año al otro. Segundo, el crecimiento económico. Se estimó que la caída iba a ser de cerca del 11, la caída terminó siendo el año pasado del 7.8. No estoy diciendo que sea poca la caída, pero obviamente que es menor al 11. ¿Y por qué se produjo eso? Por todo el apoyo internacional, por el manejo fiscal, por las medidas compensatorias como la ley de apoyo humanitario que se hizo, etcétera. Entonces hubo un mejor resultado. Los atrasos, cuando yo me incorporé eran 3.600 millones de atrasos. El cierre del 2020 fue de 1.250. En este momento subió el monto de atrasos, estamos con un estimado de 1.900, pero es porque no está todavía definido el asunto del 40% de las pensiones y un tema de devolución de IVA a los gastos. Esto significa que probablemente cerremos el periodo con un atraso de 1.500 millones más o menos. No hay que tomarlo con precisión. La recaudación tributaria febrero y marzo crece respecto a febrero y marzo del año pasado. Hay superávit comercial, obviamente porque hay caída de importaciones por la recesión, pero hay un flujo de dólares positivo que entra a la economía. Hay 2 acuerdos internacionales vigentes, el de la DFC, que yo suscribí, que son 3.500 millones, están listos en base a los proyectos de monetización para poder reemplazar deuda cara por barata en temas bilaterales, país a país, digamos, y el acuerdo de comercial con Estados Unidos, que también va a buen ritmo. Y aparte estamos entregando las reformas económicas. La primera reforma la anunciamos hoy día a los medios de comunicación, que es la reforma pensional, el diagnóstico que se hizo con técnicos del exterior del Banco Mundial. Adicionalmente a eso... Perdón, antes de que vaya a lo adicional, esta reforma de las pensiones, o sea, la seguridad social, ¿es un proyecto de ley o son lineamientos generales sobre los que se puede trabajar un proyecto de ley? Es un diagnóstico técnico sobre cuál es la situación del sistema pensional de la seguridad social, que va a permitir un insumo fundamental para trabajar en un proyecto de ley de reforma. Así que este es algo que se va a dejar listo para que el siguiente gobierno lo empuje. Y en las próximas semanas estaremos haciendo lo propio con la reforma tributaria y con la reforma laboral. Así que eso, y además tenemos la liquidez del sistema financiero que está creciendo a 2 dígitos. Con todo esto, Francisco, el norte está trazada la ruta, está el norte puesto, los indicadores están mejor. Es decir, quiere llamarle esto no mesa servida, entonces no le llamemos mesa servida. Lo que le puedo decir es... Esta mesa por servirse. Pero lo que le puedo decir es que es una economía que tiene una ruta de comportamiento, que los indicadores están mejor, que hay un franco proceso de recuperación, que está puesto el norte hacia donde se camine, y me parece que eso es una herencia bastante mejor de la que se recibió hace 4 años. O sea, que el diagnóstico ya no es de terapia intensiva, salimos de eso y comienza a haber una recuperación. Está en lo que llaman la UCI. En los hospitales, la sala de recuperación. Estamos. Pero eso es el producto de todo lo que se ha hecho, Francisco, el esfuerzo en ordenar las cuentas. Y además hay un tema de fondo que no se ha dicho. Todo está sobre la mesa, Francisco.
Aquí no hay cifras escondidas, aquí no hay deudas que no se conocen, todo está ahí. Y yo me sentaré con el equipo económico y tendrán de mí todo el apoyo necesario para que sepan exactamente cómo están las cosas y qué hacer. Es más, les voy a dar algunas sugerencias sobre cómo seguir manejando estos temas, porque no son temas simples y se necesita un poquito de también de experiencia y de visión, pues, la experiencia, la visión y de saber las cuentas, como usted dice, hay este momento ya una claridad en las cuentas, la confianza, el riesgo país, que es una cosa que fue la primera bocanada de aire fresco, además de lo del 11, ¿no es cierto? El 12 ya se amaneció con esto. Usted entonces encuentra que si este rumbo se sigue, se puede mejorar e ir consolidando la economía, aunque tiene problemas como esta de la última aprobación de la Ley de Educación Intercultural, en la que se calcula $1.000 millones, ¿no? Esto, fíjese, en este país siempre ocurren cosas de esas. Fíjese lo que ocurre con esta ley. Promueve un tema económico a la Asamblea, un tema que no le compete, por cierto. Seamos claros en eso. El que tiene iniciativa económica es el Ejecutivo. Pero toma y aprueba con el apoyo de todos los asambleístas, todos. No es que hubo grupos que estuvieron en contra. Todos apoyaron. Creo que hubo unas 5 abstenciones, algo así. Todos aprueban un incremento salarial para que el mínimo en el sector del magisterio sea 2.5 veces el salario mínimo ahorita, es decir, si es 400... Más o menos $1.000. $1.000 ahí. Y segundo, un sistema de jubilación mucho más rápido que el resto. 30 años de servicio sin límite de edad, sin cálculo actuarial. O sea, usted empieza a los 20, a los 50 está jubilado. Sí. Así de simple. Pero, entonces, ministro, ¿y por qué la publican y no la vetan? Ya, pero a eso voy, Francisco. Entonces, imagínese, todos apoyan, pero ¿sabe cuándo se discute eso? El día anterior a la elección presidencial, donde estaba listito el relajo para que si el Ejecutivo vetaba la ley. Fíjese cómo se hacen las cosas aquí. Entonces, claro, le botan la piedra al presidente de la República para que él sea el que salga solito a estar en contra del magisterio, porque eso es lo que se va a interpretar. Entonces, toditos contra él. Entonces, el que hizo el presidente dijo, así es la cosa, ok, yo mando al registro oficial, pero ustedes me sacan el financiamiento, porque ustedes son los que están promoviendo y ustedes son los que están aprobando. Y en ese estatus está. Lo que le puedo decir es que es inaplicable, no porque no se merezcan, que no se me manden. Sí, eso no está en discusión, sino cómo financiamos. No crear gastos sin financiamiento, pues. Claro. Además, Francisco, imagínese, en economía hay una cosa que se llama riesgo moral. ¿Eso qué significa? Que mañana, con todo derecho, van a salir las enfermeras, van a salir los médicos, van a salir los policías, van a salir los militares. Va a decir, yo también quiero una jubilación en estas condiciones. Sí. Yo también quiero un mínimo en mi sector de esta manera. Y esto no tiene fin. ¿Y esto cuánto significa esto en plata? Sumado porque hay un problema fiscal y cuasi fiscal, porque hay un impacto en el tema actuarial de la seguridad social. Estos son 3.000 millones. 3.000 millones de subir dólares. el IVA del 12 al 16, al 18, o sea, 6 puntos del IVA. Esta aprobación. Entonces, pero usted dice entonces está en el estatus de busquen financiamiento para ponerlo en ejecución, pero y eso que lo cual es irracional, porque asumamos en el caso hipotético, asumamos que aprueben. Si aprueban, no que aprueben, perdón, sino que consigan financiamiento y que aprueben un aumento del IVA del 12 al 18 para pagar. ¿Usted cree que es sano una decisión de esa naturaleza? No. 6 puntos del IVA solo para un sector de esta manera no tiene ningún sentido, ni técnico, ni de justicia, ni de nada. Entonces, yo creo que esto tiene que ser dado de baja por inconstitucional, porque es inconstitucional, no se pueden crear gastos sin financiamiento, y sobre esa base habrá que actuar. Entendería que van a haber algunos sectores que van a plantear la inconstitucionalidad de esta ley.
Ministro, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para hacer la evaluación general de la gestión de, como usted dice, a lo mejor no se puede usar la palabra la mesa está servida, pero el camino está trazado, los pasos se han dado. Señor ministro, muchísimas gracias. Francisco, tal vez la mesa no va a tener 8 copas delante ni 4 cubiertos por a cada lado, pero sí va a estar puesto el platito, el vaso y los cubiertos básicos. Así que es distinto. No se pueden transitar. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Luego venimos luego de este corte con el señor doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, el señor doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, y el señor editor del diario El Universo, Gustavo González. Ya volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional